Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en Círculo Logístico TV en nuestro 17º capítulo, donde la realidad es que como en cada uno vamos a platicar de un tema súper interesante. En esta ocasión nos toca hablar de uno de los eslabones más importantes de la cadena logística, de la cadena de suministro, que es el recurso humano. Pero visto sobre el tema de qué pasa con los niveles de confianza, qué pasa con toda esta parte de la integridad del personal. Pero ¿para qué les cuento yo? Mejor les voy a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que es Héctor Romero, presidente de Círculo Logístico, y Yura Mijailov, que él es de Namer Solutions y además es asesor de Conalog, una asociación hermana en el tema de logística. Entonces, pues muchísimas gracias, bienvenidos y el micrófono es suyo. Adelante, Héctor. Gracias, Vanessa, muy amable. Pues la verdad, para nosotros es un lujo, es un placer el contar con Yura, un experto con muchos años de experiencia en la parte de integración, de desarrollo, de algo que pues realmente se ha tocado muy poco dentro de lo que es la parte de la cadena de suministro, lo que es la parte de la logística. Cuando yo tuve la oportunidad de platicar con Yura, de conocernos, y cuando él me hace el favor de darme cuáles son las pautas importantes, como es los niveles de confianza de lo que es la parte de recursos humanos. Nos preocupamos por el transporte, nos preocupamos por la tecnología, nos preocupamos por todo lo que es la situación de distribución, almacenaje, pero dejamos de ver la parte más importante dentro de lo que es la cadena de suministro en todos los sentidos, sí, el área de distribución, el área de almacenamiento, pero hablamos ya desde el punto de vista de recurso humano. En los niveles de confianza que desafortunadamente hoy, ante la situación que estamos viviendo del crimen organizado, en términos de la parte de ciberseguridad, la parte de contrainteligencia, en donde la información se fuga y lo platicaba con Yura, muchas de los robos se planean y la información se fuga dentro de lo que es la parte de la misma gente que participa en la cadena de suministro. Pues yo no quisiera quitarle más tiempo a Yura, quisiera que él se presentara directamente, que él se presentara y nos platicara un poco acerca de la trayectoria que tiene Yura en todo esta parte de Supply. La verdad que es un experto en todo lo que es la cadena de suministro. Para nosotros es un orgullo como Círculo Logístico, con una persona que ya tiene muchos años con una asociación hermana que es Conalog, con la que venimos trabajando también en algunos temas importantes, que nos haga favor de platicarnos acerca de su trayectoria en el sentido para entrar ya después de lleno a la plática del día de hoy. Adelante, estimado Yura, y nuevamente bienvenido y gracias por estar con nosotros. Claro, no, Héctor, muchísimas gracias por tus cálidas palabras de introducción. Muchísimas gracias también para Círculo Logístico en general, ¿verdad? Por tener este espacio, por tener esta oportunidad de compartir de un poco de conocimiento que cuento, ¿verdad? Un gusto estar aquí con todas las personas que nos están escuchando. Soy Yura, un poquito así en varias oraciones acerca de mí. Tengo algo de background de militar, seguridad en unidades especiales de Israel. Desde hace 10 años llegué a México. En estos últimos 10 años me he dedicado a temas tanto de seguridad como también de tecnologías y mucho viendo con la parte de cadena de suministro en diferentes segmentos de la cadena, es decir, en comercio exterior, en distribución primaria, distribución secundaria, realmente de cierta manera viendo diferentes partes de esta cadena, del lado de seguridad, del lado de las tecnologías que están apoyando a robustecer estos procesos. Entonces, este es como un poco acerca de a qué es lo que me dedico, cuál es mi pan del día a día, ¿verdad? Pan y agua, como lo llaman. Gracias, Yura. Si quieres, si no tienes inconveniente, iniciaremos con la plática, Yura. Tienes 10 años en nuestro país, me comentabas que duraste 2 años trabajando en un proyecto muy importante en Monclova, y actualmente está situado en la parte noreste del país, en Monterrey, en donde comentábamos es una ciudad
para nosotros, y lo vemos en la parte empresarial, en la parte de innovación, en la parte tecnológica, muy interesante. ¿Cuál es el punto de vista de Yura en estos 10 años que tiene trabajando en lo que es la parte de la cadena de suministro, la cadena logística? Tú vienes de un punto de vista donde has vivido en Israel, la parte de Ucrania. Eh, para nosotros, Israel y esa parte de Europa es una situación en donde la inteligencia, la contrainteligencia, la parte de seguridad está muy marcada. Cuando tú llegas a nuestro país, ¿cuál es el panorama que tú ves en la cadena de suministro? ¿Qué nos puedes platicar acerca de cuál fue tu encuentro en nuestro país acerca de la seguridad, de la tecnología en la cadena de suministro, Yura? Claro, yo creo que efectivamente esto es un tema muy amplio, ¿verdad? No es como, no es algo que podríamos aislarlo en un punto o varios puntos, si realmente tenemos que verlo de extremo a extremo, como lo llaman, y hay muchos diferentes aspectos. Particularmente en esta plática, creo que me gustaría enfocarme en algo que yo personalmente lo he observado en muchas organizaciones y creo que probablemente ninguna organización es ajena de este tipo de problemática, ¿verdad? Que es el tema de participación de las personas que están dentro de la organización, participación negativa, ¿sí? Ser cómplice de algún fraude, de algún evento de seguridad, puede ser que es un robo, etcétera. Incluso si el evento viene de la afuera, casi siempre tiene algún vínculo hacia adentro, una persona que les comparte la información o cosas de este estilo, ¿verdad? Entonces, la integridad de personal de los procesos que respaldan realmente integridad de personal dentro de la organización, yo creo que es el primer paso hablando de prevención, ¿verdad? Y prevención es un parte sumamente importante porque reacción cuando un evento ya está en el camino ya es un poco tarde, ¿verdad? Donde tenemos mayor oportunidad y cuando estamos hablando de la cadena de suministro y de su seguridad, nuestra mayor oportunidad es en la base del pirámide, en prevención, no llegar a tener, no entrar a estos eventos. Efectivamente, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Tanto en la parte preventiva como también en la parte operativa, en la parte de la acción, etcétera. No digo que tenemos que enfocarnos en prevención y cerrar ojos al resto, al contrario, tenemos que tener ojos muy abiertos todo el tiempo en todas las etapas, pero si trabajamos bien en prevención, entonces nos ahorramos mucho trabajo, ¿verdad? En el sentido de reacción. Y Yura, en términos de la parte predictiva, ¿cuál es la experiencia que tú has tenido en la parte de la cadena de suministro con las personas, como tú lo comentas, en términos de las personas que intervienen y de acuerdo a los datos que tenemos actualmente, un porcentaje muy importante de arriba del 80% es gente que está involucrada dentro de la cadena de suministro que interviene en el robo de mercancías y en la merma de la mercancía. Ahí, ¿cuál es tu concepto? ¿Cuál es lo que tú actualmente estás realizando y estás haciendo en términos de poder ser preventivo, como tú lo comentas? Claro, yo creo que podríamos platicar en general, hablando de prevención, ¿verdad? Hablando qué es lo que queremos hacer para mitigar estos riesgos. No digo eliminar, pero sí estamos hablando de mitigar. Entonces, el primer paso es realmente buscar procesos dentro del proceso de reclutamiento y procesos que son recurrentes durante
el empleo de una persona, ¿verdad? Dentro de la organización, que estos procesos están buscando filtrar, están buscando identificar las personas que en pasado han tenido algunos comportamientos no deseados, podríamos llamarlos así, no tan éticos, algo que no estamos buscando que sean parte de nuestra organización, ¿verdad? Que de cierta manera nos podrían representar riesgo. Entonces, hay muchas diferentes medidas para validar de la integridad de colaborador, ¿verdad? Desde, pues, pedirle carta de no antecedentes penales y hasta el polígrafo y pasando por evaluaciones psicométricos, sociológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas medidas y yo creo que sería, si te parece bien, Héctor, podríamos entrar un poco y platicar acerca de estas medidas, entender cada uno a nivel conceptual, ¿sí? Qué es lo que está haciendo, cuál es el valor que aporta, cuáles beneficios y desventajas, ¿verdad? Con la intención de dar a nuestro público un poco más como estructurar cuáles son las medidas, ventajas, desventajas, porque al final de cuentas cada organización va a crear podríamos llamarlo traje a la medida, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas que yo considero que son relevantes o redituables para mi organización o incluso dentro de la organización? Muchas veces puede ser que diferentes áreas pueden tener diferentes procesos. Puede ser que área de almacén tiene un proceso y usa ciertas medidas y área comercial, estoy como dando ¿verdad? Diferentes departamentos, puede tener diferente proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene diferente acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y es algo que ya como ya es un trabajo más de un consultor de riesgo, ¿verdad? Hacer una evaluación dentro de cada organización, evaluar cuáles son los riesgos, mapearlo y de acuerdo a este mapeo hacer, digamos, crear un plan, ¿verdad? Plan de trabajo. Entonces, no sé, Héctor, si te Adelante. parece, podríamos platicar un poco acerca de diferentes medidas y impacto de cada una de estas medidas, pros y cons, como lo llaman, ventajas y desventajas. Podríamos ir por ahí, ¿cómo lo ves? Adelante, por favor, es tu programa. Estamos aquí para escucharte y para aprender. Desde luego, estimado Yura, adelante, por favor, si fueras tan amable, por favor, adelante. Excelente. Entonces así es como lo haremos. Eh, Creo que antes que en esta etapa es importante, de cierta manera, definir qué es lo que vamos a buscar, qué es lo dentro del alcance que se va a buscar con estas pruebas de integridad. ¿Sí? En esta plática particular donde estamos, a mí me gustaría enfocarme particularmente en temas de prevención de riesgos, mitigación de riesgos, prevención de fraude, robo, etcétera, etcétera, interno. Entonces, lo que voy a decir va a ser como más que todo enfocado en este. Hay también hay otros beneficios y hay otras ciertas cosas que podrían representar estas evaluaciones, pero mi enfoque va a ir por ahí. Entonces, cuando buscamos mitigar riesgo a través de evaluación de personal y filtro de personas, realmente hacer que estas personas no lleguen a ser parte de nuestra organización. Simplemente lo que importa más que todo es simplemente saber si él o ella, la persona que estamos evaluando que entra o que estamos evaluando que ya está parte de nuestra organización, una simple pregunta: si han cometido algunas acciones no deseadas en pasado. Podríamos decir que algunas acciones ilícitas, ¿verdad? Y por ahí, pues vamos a pasar así como punto a punto, comenzando de revisiones de background, como lo llaman en inglés, es decir,
son revisiones de diferentes bases de data donde se registra la información acerca de actos ilícitos, ¿verdad? Alguna documentación, etcétera. Tiene una ventaja muy importante, es algo rápido, realmente es algo que existen incluso plataformas tecnológicas que te lo hacen en cuestión de segundos, checando decenas de o incluso cienes o más diferentes bases de data para decirle, oye, en alguna base de data sale que pues hizo algo, o sabes que no coincide su nombre aquí en este registro y nombre en otro registro no coincide, etcétera, etcétera. Entonces, es rápido y esa es la ventaja muy importante. ¿Representa valor? Yo creo que sí representa valor. Desventaja es que no precisamente nos ayuda a entender si la persona hizo alguna acción en el pasado o no lo hizo. Antes que me metí a background, ¿verdad? Definimos qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando entender, saber si hizo algo en el pasado o no lo hizo. Y las revisiones de background, más que todo, lo que nos están ayudando a entender es no que se hizo algo o no se hizo algo, sino si lo atraparon. Sorry por la franqueza, ¿verdad? Lo que nos está ayudando a entender realmente si lo atraparon y si la persona no logró de limpiar su nombre en estos bases de data, que es también posible, siendo honesto con ustedes. Entonces, y el problema que la gruesa mayoría de fraudes y crímenes aquí en México, como ustedes conocen perfectamente, simplemente no se reportan y aún menos se resuelve, es decir, se asocia con alguna persona específica. Entonces, en pocas ocasiones, en algunas ocasiones, un asesino tremendo sí puede salir limpio en estos background checks. Entonces, para conclusión, yo creo que es bueno hacerlo, es buena medida, pero tomar en cuenta siempre que es una medida complementaria, que no nos brinda mayor certeza o precisión, que es algo que deseable hacer, pero siempre tomar en cuenta que es algo realmente complementario para una evaluación mucho más robusta y completa. Decir que yo cierro mis ojos y meto una persona solamente haciendo check que no tiene antecedentes penales y revisé su INE, etcétera, digamos, es un poco aventurista en la realidad del día de hoy de seguridad en México, ¿verdad? Tal vez en Alemania no está tan mal, la verdad, pero yo creo que de mi conocimiento aquí en México, donde estamos, sí es un poco riesgoso, la verdad. Entonces, por ahí entran también algo que se llama socioeconómico, que podríamos llamarlo como un background checks un poquito más profundas, ¿verdad? Visitas domiciliarias, revisión de referencias, etcétera, etcétera. Creo que son los mismos comentarios, solamente esta parte no está tan rápida, generalmente sí toma 2, 3 días por la naturaleza de actividad, hay que ir y visitar el lugar o hablar con personas, etcétera, etcétera. Entonces también estos socioeconómicos yo creo que es buena medida, pero no nos da una respuesta clara si hizo una acción ilícita o no lo hizo, ¿verdad? Solamente nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento de esta persona, ¿sí? Creo que después viene el próximo paso que son que ustedes seguramente conocen, los tests que son validaciones psicométricos, ¿sí? Psicométricos básicamente lo que hace es analizar a través de un test, ¿verdad? La capacidad de persona tener cierto tipo de comportamiento. Ojo, mucha atención. Puede tener valor para identificar ciertas habilidades o cualidades de una persona.
Pero volvemos al mismo punto. Desafortunadamente no nos responde claramente a la pregunta si hizo algo o no hizo algo en el pasado, ¿sí? Y cuando estamos hablando del futuro, ¿verdad? Es un poco también, yo lo veo y es mi opinión propia, no quiero decir que es la ley o es algo de este estilo, pero yo siempre cuando estamos haciendo estas validaciones, siempre trato de ver en el presente y hacia el pasado, no en el presente y hacia el futuro. ¿Por qué? Porque predecir un comportamiento de una persona, la verdad que a nivel científico todavía no hemos llegado a esta etapa donde con un nivel alto de certeza, alto no me refiero a 60%, 60 es muy cerca a 50% es aventar moneda al aire y es si va a caer o sí o no, ¿verdad? Entonces, llegar a una predicción de 80 e incluso 80 plus por ciento hacia el futuro, honestamente yo todavía no conozco soluciones que lo hacen. Probablemente sí existen, tal vez yo no los conozco. Entonces, con esta medida con psicométrico, creo que hay que tener cuidado porque uno representa valor para el Departamento de Recursos Humanos porque les ayuda a contratar personas, no quiero decir de mejor calidad, pero que de cierta manera, de mejor manera se acomodan para ciertos puestos. Y ahí es muy particular. La pregunta es cuál es el puesto, ¿verdad? Si estás buscando a alguien, un operador, o si estás buscando a, no sé, una persona en almacén, ¿hasta dónde estás buscando que sea en cierto perfil psicológico? Yo creo que lo que estamos buscando, antes que todo, que sí sea una persona honesta, ética, integra de una y trabaja de una manera íntegra con nosotros, ¿verdad? Y entonces, regresando, psicométrico, sí lo veo como una evolución interesante que para recursos humanos, para ciertos puestos, sí puede dar, ayudarles a encontrar la persona indicada. Sin embargo, si regresamos al tema de seguridad, de prevención de riesgos, mitigar riesgos, no creo que es precisamente lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, este es como un poco acerca de las revisiones psicométricos. Eh, Creo que próximo paso de nuestro viaje podrían ser herramientas que son de cierta manera revisiones remotas. Ustedes probablemente han escuchado que hay ciertas herramientas que pueden evaluar, ¿verdad? Las reacciones del sistema nervioso simpático a ciertas preguntas para detectar mentiras, ¿sí? Que se basan en evaluación de estrés de voz o de movimiento de ojos, ¿sí? Que estos realmente hacen lo que estamos buscando, hacen dar la respuesta a pregunta muy particular, si hiciste o no hiciste algo en el pasado, me refiero a algo que estamos buscando prevenir, robo, fraude, compartir información confidencial, etcétera, etcétera, etcétera. Son preguntas muy particulares que estamos buscando entender qué es lo que la persona no tuvo estos comportamientos en el pasado o en el presente no lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí yo creo que la ventaja muy grande y muy importante que se puede hacer de una manera remota, ¿sí? Porque si hacemos cosas, cuando hacemos cosas presenciales, de cierta manera nos limita en el sentido de escalabilidad. No podemos, tenemos empleados probablemente en diferentes partes del país, ¿verdad? La disponibilidad, el tiempo, la disponibilidad de las personas que les tienen que atender, etcétera, etcétera, se convierte revisiones presenciales en no tan escalables, no tan masivas, los convierte en más como
particulares, más por evento, más por puestos muy particulares, etcétera, etcétera. Y remotos realmente nos permiten esta flexibilidad, esta aplicación a larga escala. Únicamente hablando de estas revisiones remotos de estrés de voz y de movimientos de ojos, creo que por ahí el tema es que que realmente consideran solamente un canal, miden solamente una medición, en caso de voz, en caso de ojos es ojos, ¿verdad? Entonces, cuando es solamente un canal, no hay como un cruce de datos. Cuando yo cruzo, yo me mido voz, yo mido ojos, yo mido diferentes variables pulso, la función arterial, etcétera. Y cuando cruzo la información de todos estos factores, entonces yo tengo mayor precisión. En este caso, lo que le carece es realmente tener multicanalidad porque evalúan solamente un canal. Sí, y otro reto muy importante que tengan en la cuenta es temas de privacidad y temas técnicos porque analítica sucede en la nube y requiere que tú envías estas fotos, estos videos, en el caso de temas de ojos, ¿verdad? A nube, y en caso de voz también la analítica sucede en la nube. Entonces, de cierta manera es un reto tanto de privacidad como también reto técnico, porque si se corta, si la conectividad no es suficientemente estable, etcétera, impacta a los resultados. Y nivel de precisión no es todavía, no es suficiente alto, me refiero, ¿por qué? Porque tomamos en cuenta solamente un canal. Y el próximo paso, y yo creo que ese es como el paso probablemente más, digamos, la culminación, ¿verdad? Es el tema de hacer polígrafo, que polígrafo seguramente muchos de ustedes han escuchado qué es polígrafo, ¿verdad? Entonces, al igual como acabamos de mencionar acerca de estrés de voz y movimientos de ojos, polígrafo pues mide reacciones subconscientes, reacciones corporales del sistema nervioso simpático que a la amenaza que alguien va a descubrir nuestras acciones, las acciones de esta persona, acciones ilícitos que se hicieron en el pasado o que están haciendo en el presente. Y y en caso de polígrafo se miden reacciones fisiológicas como pulso, presión arterial, saturación de oxígeno, sudoración, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la ventaja es, lo llaman el estándar de oro de detección de engaño, ¿sí? Es más, hablando de detección, es más preciso que medidas que previamente hemos mencionado, pero viene un pero, como en todos lugares hay un pero, es considerablemente costoso, ¿verdad? Toma tiempo largo, toma 2, 3 horas hacer una revisión realmente lo que lo convierte en no tan escalable, ¿verdad? Se puede hacer limitada cantidad de revisiones de manera presencial en lugares muy específicos y además hay otro punto que es muy importante. La calidad de esta revisión depende de la persona quien lo hace. Entonces, depende de su experiencia, conocimiento, cómo se despertó esta mañana, ¿verdad? Y como cualquier acción humana, no es ajeno de errores humanos, perjuicios, cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que la lista todavía es mucho más larga. Pero, pues, con todo polígrafo con un buen profesional da resultados de detección de mentiras muy precisos, más precisos, por ejemplo, que de mi punto de vista, que estrés de voz o movimientos de ojos. Digamos, es exactamente necesario para mitigar los riesgos de robo, de fraude, filtrando las personas que previamente tuvieron comportamientos ilícitos, pero tomando en consideración costo, falta de escalabilidad,
lo convierte en una buena solución, pero para investigaciones. Cuando ya algo sucedió, entonces, y tú dices, bueno, pues hay 2 personas que podrían hacerlo, llévatelo al mejor profesional que existe, ¿verdad? Que conoces, no que existe, pero que conoces, y para que les haga polígrafo y para llegar realmente tratar de llegar a descubrir la verdad. Pero es decir, es una medida más reactiva, no siempre es preventiva. Otra vez, si estamos hablando de preventivo masivo, no para puestos muy particulares, sino masivo para toda la empresa. Entonces, concluyendo, todas las medidas, uno complementa el otro. No quiere decir que si haces uno, no tienes que hacer otro. Cuando más medidas haces, efectivamente puedes mitigar de mejor manera tu riesgo. Y hay que trabajar, hay que ver, hay que evaluar cada área, qué necesidad tiene, qué nivel de riesgo tiene, a qué información está expuesta, etcétera, etcétera. Basándose en este análisis, crear realmente un traje a la medida, hablando de estas acciones, medidas preventivas, cómo podemos mitigar estos riesgos. Y aquí solamente ya para concluir, para decir último comentario, ¿qué es lo que sigue, verdad? ¿Cuáles son realmente estas innovaciones? ¿Qué es lo que yo veo que es como un próximo paso en todo este tema? Yo creo que las ventajas, una solución de este estilo sí tiene que estar escalable, sí tiene que estar, es decir, tiene que estar remota, tiene que tomar un tiempo razonable de 5, 10, 15 minutos, no 2 horas, ¿verdad? Tiene que estar automatizada porque, otra vez, para que podamos hacerlo de una manera masiva y necesitamos automatizar los procesos. Es decir, lo que estamos buscando es más o menos, es un nivel de precisión de polígrafo, pero que sea dentro del celular, ¿verdad? Pero que sea automatizado, pero que sea rápido, que sea realmente redituable, eficiente y escalable. Yo creo que por ahí la industria va hacia este rumbo. Yo ya conozco algunos, de hecho conozco un proveedor que sí cumple con estos requerimientos, y yo siento que en próximos años vamos a ver que vamos a ver más y más soluciones de este estilo que nos van a permitir realmente, digamos, tener tanto beneficios de escalabilidad como también de la precisión. Estos son como dos, escalabilidad de costo y precisión. Este es el trade-off, este es lo que al final de cuentas hoy en día se genera el mayor reto, el mayor complejidad en este tema. Todas las medidas que acabamos de mencionar, pues si tú tienes suficiente presupuesto, hazle todos a cada empleado, pero la realidad del día no te permite, ¿verdad? El costo de adquisición de un empleado te va a estar totalmente, no te va a permitir dar un servicio con el costo competitivo a tus clientes. Entonces, yo siento que hoy en día hay que maniobrar entre lo que ya existe y sí ser muy atento de estas tendencias, hacia dónde va mercado. Creo que mercado va, me refiero a las tecnologías, la innovación, la tecnología va hacia una dirección muy buena, la verdad que va a ser un buen apoyo y sustento a los procesos actuales. Al menos es lo que yo observo, es lo que yo vivo hoy en día. Y una disculpa por muy, muy largo. No, no, al contrario, Yura, la verdad que me cambias el panorama de una forma muy importante de cómo estamos acostumbrados, Yura, y con esto voy a terminar. Me dejas con muchas dudas, como para poderte invitar a darnos una plática más a fondo de lo que es el concepto, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar el estrés de voz y el polígrafo desde el punto de vista reactivo. Ya cuando pasaron las cosas,
Y el cambio que tú le das ahorita es una parte predictiva, preventiva. Oye, antes de que te suceda, pues mejor hazlo. ¿Para qué te esperas a que te sucedan las cosas? ¿Para qué te esperas a que sea una parte reactiva? Otro punto importante que me gusta de lo que manejas, es bien cierto que iniciamos con el proceso de reclutamiento, de selección, de llenado de la solicitud, de los documentos, antecedentes penales, cartas de recomendación, pero tiene su cierto grado de incertidumbre esa situación. Después pasamos a un área de psicometría acerca de preguntas, pero eso solamente me va a dar un indicio hacia dónde son sus actitudes, sus aptitudes, pero no me va a dar el nivel de riesgo que puedo correr con ese empleado si yo lo contrato. Es totalmente diferente en ese sentido, cosa que me hace mucho sentido, valga la expresión, en términos de lo que tú me estás comentando. Entonces, con este conjunto de herramientas que tú nos dices y de acuerdo al puesto que voy a contratar, ¿por qué no armar diferentes baterías en términos de lo que es el estrés de voz, lo que es la parte de polígrafo, qué tipo de investigación, el estudio económico, hacia dónde me voy a dirigir para poder ser más preventivo? De todos modos, el costo que yo voy a invertir en esta parte va a ser más económico que si me roban. Esto te lo puedo asegurar de una manera, te lo firmo ante un notario, si tú quieres, eso va a ser mucho más barato, estimado Yura. Y otra cosa que me gustó muchísimo, que tú acabas de comentar en este sentido, es que desafortunadamente es el correr para buscar un puesto. O sea, voy a buscar un puesto porque ya me urge, porque ya se fue la persona que ya estaba ahí, ya la despedí, ya cometió un ilícito, ya algo, y lo quiero contratar, y el área que lo requiere ya lo quiere para allá. Y en ese momento solamente, como tú bien lo comentaste y me gustó como lo dijiste, dame tu INE, llena tu solicitud y ya ponte a trabajar, sin ningún proceso que va a salir, obviamente va a salir más costoso, cosa que no tenemos en conciencia en ese sentido. La verdad que me encantó tu plática, me gustó mucho cómo nos llevaste de la mano hacia dónde queremos ir y hacia dónde debemos ir, cómo lo debemos de llevar, y yo estoy seguro que no debe ser tan costoso de lo que actualmente nos está costando el reclutamiento de la selección, la capacitación, porque hay costos ocultos en ese sentido, perdón, en términos de que sale más caro no hacer este trabajo que tú nos estás recomendando, a que sí hacerlo de una forma totalmente ordenada. Nos estás cambiando la forma inversa de poder hacer un proceso de reclutamiento y selección, o a lo mejor no inversa, pero sí complementar en ese sentido. Yo quisiera darte las gracias, Yura, y quererte comprometer a que nos hagas favor de darnos una plática, un webinar más extenso en este sentido, en donde nos puedas dar más elementos, más herramientas, e invitarte a que escribas con nosotros. Yo quisiera que se incorporara nuestra directora general, Vanessa. Yo te quisiera agradecer, Yura, excelente plática, me cambiaste y me dejas con muchas dudas, me dejas con muchas inquietudes de poder ir haciendo y poder integrar cosas diferentes que hoy pasan en la seguridad, y no solamente pasan en la cadena de suministro, sino nosotros como empresarios de seguridad, de logística, de la telemetría, desafortunadamente no lo estamos viendo. No sé qué opinas, Vanessa. Totalmente. Creo que, como siempre lo he dicho, finalmente la cadena de valor de la logística, del círculo logístico, de la cadena de suministro, es en encontrar esas herramientas, esos conocimientos que alguien debe de tener, que en este caso pues le tocó a Yura, y que seguramente podremos ir compartiendo sobre cada una de las herramientas, sus beneficios, sus pros, sus contras, etcétera, que ahorita fue muy breve, pero que estoy segura podemos hacer algo un poquito más amplio y que va a ser de mucho interés para todos nuestros socios. Entonces, pues muchísimas gracias y Yura, en verdad, esperamos verte más seguido para que nos compartas un poquito de esto y cómo podemos trabajarlo en beneficio del sector, ¿no? Que creo que ese es el punto importante porque nos está doliendo mucho. Entonces, hay que aprender para poder prevenir y, como decía Héctor, dejar de reaccionar. Entonces, muchísimas gracias, Yura, muchísimas gracias, Héctor, y pues es el principio para alguna otra plática.
Cuídense mucho y nos vemos en nuestra siguiente edición de Círculo Logístico TV. Bye, bye. Muchas gracias. Hasta luego.